Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana, con el apoyo de su Facultad de Contaduría Pública y con el apoyo también de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, les dan la bienvenida a este programa, a este podcast, para hablar de diferentes temas de interés para toda la comunidad. Del día de hoy hablando acerca de qué es el impuesto de delineación urbana y qué se necesita para solicitar una licencia de construcción. Para ella le damos la bienvenida a nuestros dos invitados, por supuesto funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, el doctor Fernando Rubiano y el doctor César Carreño, pero dejemos que sean ellos que se presenten brevemente y nos cuenten de qué se tratará este espacio. Sean ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos, por supuesto agradeciéndole a la Secretaría Distrital de Hacienda, así que bienvenidos, adelante y muchas gracias. Arley, muchas gracias, muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia de U Republicana Radio que en estos momentos nos está acompañando y un agradecimiento muy especial a la Corporación Universitaria Republicana por permitirnos llevar esta información tan importante no solo a la comunidad universitaria sino a la comunidad de profesionales que también tiene que ver con este tema tan importante de la construcción. Venimos de la Oficina de Educación Tributaria, entonces en la tarde de hoy estamos con el profesor Fernando Rubiano. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, de igual forma un agradecimiento a la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad U Republicana. De verdad que muy agradecidos porque nos abren este espacio y pues tenemos dos partes, ¿no? La parte 1 que fue la semana pasada, ¿de qué se trató? Bueno, el programa anterior, el capítulo anterior se llamó ¿Cuáles son los trámites que se deben hacer para realizar una construcción legal en Bogotá? Entonces, quienes nos acompañan el día de hoy y ya vieron ese video o estuvieron en la sesión, es la continuación de ese tema. Pero quienes no pudieron, pueden meterse a la página de urepublicanaradio.com y en la sección de videos educativos pueden encontrar ese video y contextualizar lo que vamos a tratar el día de hoy. Sí, bastante importante. El impuesto de delineación urbana es un impuesto de carácter territorial, es un impuesto municipal. Cuando estamos diciendo nosotros municipal, ¿eso qué quiere decir? Que se aplica en cualquiera de los 2100, ya no son 1102, sino creo que se creó un nuevo municipio en Colombia, 1103 municipios, aunque unos dicen 1104, etcétera. ¿Ese impuesto es algo nuevo? No. Ese impuesto fue autorizado en Bogotá desde el año 1913. Ajá. Lo que pasa es que desconocemos, por eso es que la vez pasada hablamos de los errores que quizás uno como persona en su imaginario cree que uno puede construir tranquilamente, es decir, pues sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? No es por decirle que es que sea pirata la construcción ni nada, sino es por desconocimiento. Por eso es que de verdad que es muy importante que acá la universidad nos abre este espacio para poder socializar con toda la ciudadanía de que está en Bogotá, con toda, porque pues tenemos 20 localidades y en las 20 localidades se puede construir, pero con este tema que vamos a ver a continuación. Entonces, la vez pasada hablamos de qué tan importante es para tener su construcción totalmente en regla sacar la licencia de construcción. Pero bueno, ¿qué sería lo que una persona que va a construir debe tener en cuenta para sacar esa licencia? Ok. Previamente, antes de hablar de esa gestión, de esos trámites que requiere la ciudadanía, es importante saber que en Bogotá, bueno, yo creo que todas las principales ciudades del país tienen un plan de ordenamiento territorial, un POT, ¿sí? Y el POT es un instrumento técnico y normativo que guía el desarrollo físico de un territorio y la utilización del suelo, tanto en áreas urbanas como rurales. Aquí pues todavía tenemos unas localidades que son rural. El objetivo principal del POT es orientar y administrar el desarrollo del territorio regulando
o sea, normatividad para la ocupación, uso y transformación del espacio. Entonces, si dentro de ese ordenamiento territorial que lo analiza y lo estudia y lo tiene muy bien definido la curaduría urbana, que es a donde nosotros nos dirigimos para solicitar una licencia de construcción, pues desde luego que estaríamos en contra de la normatividad. O sea, todas las licencias de construcción cumplen con el plan de ordenamiento territorial, y eso las curadurías lo tienen súper claro. O sea que cuando una persona va a solicitar la licencia de construcción, si no conoce el POT, allá le dicen si puede o no puede. Pues no necesariamente quiere decir que tú te vayas a volver un experto en plan de ordenamiento territorial, que creo que eso las personas desconocen incluso los alcances que tiene el plan de ordenamiento, pero quien sí debe tener cuidado en el momento de aprobar una licencia de construcción es la curaduría urbana. Ellos sí no se pueden saltar el plan de ordenamiento territorial porque son los que definen. Anteriormente en Bogotá tú veías que una construcción máximo era de 5 pisos, 10 pisos de pronto. Hoy no, hoy de acuerdo con este plan de ordenamiento territorial vemos construcciones de 20, 25 pisos. Entonces, pues eso quiere decir que el POT en esa área geográfica efectivamente se puede desarrollar esos planes arquitectónicos, urbanísticos dentro de la ciudad. Así como en las ciudades también existen áreas para el tema de la industria, ¿sí? Y pues ahí sí tenemos una debilidad porque la competencia que son nuestros otros municipios les abren las puertas a los empresarios, a los industriales, donde les dan exenciones de impuestos y lógicamente pues ellos por efecto de sus costos operativos, y si les dan una exención de 10 años pues corren para otra ciudad, ¿no? Entonces dejamos de tener ese ingreso que pertenece al impuesto de industria y comercio. ¿Ya? Como una mutación, ¿no? Porque esas industrias que se van de acá de Bogotá pues dejan ese espacio y hay que construyen vivienda. Sí, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, donde eran las plantas de producción de Bavaria o Andina, ¿sí? Ahí en la 30, cerca a nuestras instalaciones en la 30 con 26 y Américas, que hay unos desarrollos urbanísticos ahí bastante interesantes, y era una planta de producción, ¿sí? Allá sobre la avenida Boyacá, donde era Bavaria, pues ahí va a haber una gran ciudadela de desarrollo urbanístico muy interesante. Entonces, sí, lo que se va de un lado entra por otro lado, ¿no? Es como si fuera un canje. Bueno, entonces ya en la sesión pasada habíamos dicho que es en Bogotá, ¿no? Las curadurías Bogotá. son las que expiden las licencias de construcción. Así es. ¿Qué es lo que solicitan allá en la curaduría para sacar esa licencia? Pues hay que saber que toda construcción que se vaya a ejecutar en Bogotá exige la expedición de una licencia de construcción. Eso es lo primero. ¿Aprobada por quién? Por la curaduría urbana. En Bogotá tenemos 5 curadurías, ¿sí? Esa licencia, independientemente de la modalidad, la licencia tiene unas modalidades, independientemente de la modalidad que se vaya a realizar en la construcción, que pueden ser obra nueva, reconocimiento, demolición total, reforzamiento estructural, ampliación, modificación de las áreas arquitectónicas, ¿sí? Porque pueden haber modificaciones de licencia. ¿Listo? Entonces, lo primero es saber que efectivamente para poder construir yo requiero una licencia previamente aprobada por la curaduría urbana. Bueno, cuando uno va a hacer ese trámite, ¿cierto que hay un impuesto que ha pegado a esa licencia? Ah, claro. Sí, lógico, claro. Sí, que es el tema de hoy, impuesto de alineación urbana, porque la gente desconoce qué es el impuesto de alineación urbana. Conocemos el impuesto predial, conocemos el impuesto de vehículos, conocemos el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Que sobre industria y comercio se practican unas retenciones de industria y comercio, pero el impuesto de alineación urbana sí, efectivamente, es que el cual a través de esa expedición de la licencia se paga ese tributo, se contribuye a la ciudad con el pago de ese tributo. Hay que tener en cuenta ciertos casos, ¿sí? Que tienen las licencias, y es
si la edificación ya existe, por ejemplo. Porque aquí estamos diciendo que para construir, Como si todo fuera cero. como si todo fuera cero, exactamente, como si todo tuviéramos lotes y sobre esos lotes tuviéramos construcción. Pero pues esta es una ciudad en la cual las áreas de lotes cada día son menor, los espacios para construir con lotes son menos. Entonces los empresarios de la construcción ahora lo que hacen es ir a esos barrios antiguos y compran, con 2 lotecitos que compran, hacen un desarrollo arquitectónico interesante dentro de esos barrios. Por un lado le da mayor vistosidad al barrio, porque pueden colocar en esa construcción una parte de comercio, el resto son viviendas muy atractivas, incluso ya hablan de viviendas inteligentes donde ya no se requiere usted tener una administración y una persona que le abra la puerta del garaje, no, ahora todo es electrónico, ¿no? Entonces esos son los avances, pero sí existen ya edificaciones pero que no tienen licencia, ojo, edificaciones antiguas que no tienen licencia. ¿Y a qué se debe que o por qué circunstancias les van a pedir la licencia de construcción? Entonces, aquí traemos 3 casos. Uno es cuando va a vender el inmueble y en el certificado de tradición y libertad solo registra área lote. Eso viene pasando, ¿sí? Entonces son predios de hace 40, 50 años donde usted compró el lote, sobre ese lote hizo su desarrollo habitacional o de empresarial, de comercio, etcétera, y va a vender ese predio, lo va a vender. Para usted es un predio. Hay que hacer la observación que los predios están actualizados y están registrados en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. ¿Sí? Catastro lleva el inventario de las construcciones. Cuando estoy diciendo el inventario de la construcción, estoy haciendo referencia a el área de terreno, al área construida, al uso, al destino, al avalúo catastral del inmueble. Sí, esa información la tiene, porque es que la gente podría estar diciendo, pero si yo voy y saco un certificado catastral y se lo llevo al notario, ya con eso le estoy demostrando que hay construcción y que efectivamente puedo correr escritura. Pero como ese no es el documento, porque es notariado y registro, el documento que se expide en notariado y registro con la escritura, desde luego, sí, es el certificado de tradición y libertad. Y ahí lo que se evidencie en el certificado es lo que usted está vendiendo. Entonces le va a decir el notario muy posiblemente o sus asesores, oye, pero es que esto tiene tanta área de lote, usted está vendiendo su lote, no está vendiendo una construcción. Si quiere formalizar la venta de su construcción, le recomiendo que solicite la licencia. Entonces la edificación ya existe, pero no tiene licencia. Entonces tengan en cuenta que si se les va a presentar esa situación, revisen sus certificados de tradición y libertad y miren qué área de construcción tiene esa edificación. Segundo caso, cuando usted requiere el cambio de uso del inmueble, uso y destino del inmueble. El inmueble es residencial, ¿sí? Pero hay barrios donde las áreas, esas edificaciones, esas unidades residenciales eran grandes. Anteriormente la población era mayor, es decir, papá, mamá y 3, 4 pelados. ¿Sí? Entonces tenía papá, mamá, su habitación principal, 3, 4 pelados, 3, 4 habitaciones, etcétera. O sea, las casas eran grandes. Grandes, con muchas habitaciones, hasta con habitación para huéspedes, la habitación para la señora, la interna, la del doméstico, garaje, la sala comedor, la amplísima. Entonces estas edificaciones se prestan para explotarlas comercialmente en el sentido de una prestación de servicios. Entonces tú puedes convertir tu casa en un jardín infantil o convertir la casa en un hogar geriátrico, ¿sí? Pero para eso, ese cambio de uso, no tiene licencia la casa, va a tener la necesidad de solicitar la licencia de construcción. ¿Por qué? Porque hay entidades que le van a decir, oiga, para que funcione ese jardín infantil, ese hogar geriátrico, se requiere que unos permisos de ciertas entidades. ¿Listos? Ese es el segundo caso. El tercer caso,
cambio de uso residencial a comercial y el predio requiere modificación estructural del inmueble, adecuarlo, requiero ampliarlo, requiero hacerle un reforzamiento estructural del predio residencial, ¿sí? Y aparece una empresa muy reconocida donde venden muchísimos productos, trabaja 24 horas y su casa está en una esquina y le llama la atención ese punto. Y esa empresa le dice, yo voy a montar aquí un local comercial, pero como esto es residencial, necesito que haga los cambios pertinentes. ¿Y cómo lo hace? A través de una licencia de construcción. Sí, porque en esos casos, como hay tantas paredes, como decía, hay habitaciones, hay espacios, entonces esa empresa va a necesitar es un espacio abierto para poder exponer su mercancía. Entonces va a necesitar una obra ahí y esa obra pues hay que hacerla con licencia. Claro, requiere una modificación de la estructura, ya sea ampliando, lo más probable es que sí requiera reforzamiento estructural, porque hay que dejar áreas libres, un área para depósito, etcétera. Todas las comodidades que requiera ese establecimiento comercial. Bueno, entonces en ese caso el inmueble ya existe, la construcción Sí, existe. sí. Va a la curaduría y allá ¿qué le dicen que necesita para esa licencia? Bueno, le van a pedir el certificado de tradición y libertad, primero que todo. Sí. Le van a pedir, en ese certificado de tradición y libertad va a aparecer quienes tienen el derecho real de dominio sobre ese inmueble, sobre ese predio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya en materia de tributaria con respecto al impuesto de alineación urbana, esos que aparecen en el certificado de tradición y libertad, ya sean personas naturales o personas jurídicas, se denominan los titulares de la licencia. Es decir, nosotros en impuestos hablamos del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el obligado tributario, el responsable del impuesto. ¿Quiénes son? Los dueños del inmueble, los dueños que están certificados ahí en el de tradición y libertad. En ese documento se encuentran. Y bueno, como ahí ya comenzó el trámite para la licencia, ¿qué le tocaría pagar a ese titular de la licencia? Bueno, hay unas costas en curaduría que pues ya es meternos en el rancho de la curaduría, que no es nuestra competencia porque nosotros somos impuestos distritales, ¿sí? Entonces, más adelantico voy a hablarle acerca de las tarifas y la base gravable, es decir, cómo es el cuento para poder liquidar un impuesto de alineación urbana, ¿sí? Pero cuando usted solicita la licencia de construcción, hay un código especial, ¿sí? ¿Cómo se llama ese código? Ese código es el famoso C de casa, D de dedo, U de uva, el CDU, que significa Código de Delineación Urbana. ¿Quién asigna ese código? Ese código lo tiene en principio la curaduría, porque el código se obtiene con el trámite de la radicación de la licencia, con ese código numérico, porque para ellos es numérico, para nosotros es alfanumérico, porque tiene las 3 letras CDU acompañado de, ya lo vamos a mirar aquí más adelante. Entonces el CDU es el Código Único de Delineación Urbana que asignan y reportan todas las curadurías urbanas del Distrito Capital a la Secretaría Distrital de Hacienda, a partir de la aprobación de la licencia de construcción. Entonces, antes no, porque resulta que, ¿de dónde proviene el cuento? ¿Cuál sería la historia del CDU, del Código ese Único de Delineación Urbana? Era que anteriormente, existe todavía, ¿no?, en una licencia de construcción, el código de la radicación y adicionalmente el código de la licencia, que son diferentes, son dos códigos diferentes, el CDU, que es la radicación, y el número de la licencia de construcción, son diferentes, ¿sí? Pero resulta que como las licencias se pueden modificar, las licencias pueden tener prórrogas, la licencia puede tener revalidación, entonces ¿qué sucede? Anteriormente, bueno, todavía lo pueden hacer, lo que pasa es que el Código Único de Delineación
es el código con el que nosotros vamos a rastrear todos los movimientos que tiene una licencia de construcción. Cuando digo rastrear es que en impuestos, ya sea en fiscalización, cuando se fiscalizan las licencias, se parte de ese código. Es decir, nosotros no hablamos sino solamente del CDU, ni siquiera le decimos que cuál es un número de licencia. No, ya no, porque era que anteriormente la licencia, el acto administrativo que expide la curaduría con respecto a una modificación de la licencia, el acto administrativo con el que emitían la prórroga, el acto administrativo con el que emitían la revalidación de esa primera licencia, pues eso eran una cantidad de códigos, de números. Entonces, desde el punto de vista objetivo con respecto a la simplificación tributaria en el procedimiento, se determinó que efectivamente las licencias tuvieran el inicio cuando se hace la solicitud de la licencia, a través de la radicación. Y eso es lo que viene a conformar el código, ¿sí? Y la persona cuando tiene esa primera parte de la radicación, ¿cómo identifica ese código CDU? Sí, es importante porque él tiene que saber cuál es su código. Se lo van a preguntar. Así como cuando nosotros atendemos predial, nosotros preguntamos, ¿y cuál es el chip? ¿Cierto? O cuando estamos atendiendo al contribuyente en vehículos, entonces le decimos, ¿y cuál es la placa? ¿Sí? En el caso de alineación urbana, no es chip ni es placa, es CDU, el código de alineación urbana. Sí, claro. Ya manifesté que con el borrador de la licencia, ¿sí? Que esta tiene el número del radicado, ese borrador tiene el número del radicado. Ahí es donde se extrae el código que identifica los dos primeros dígitos. Él tiene en total 7 dígitos. Los dos primeros es el año del trámite. O sea, como es radicación, el año, porque yo puedo tener un CDU 2024 expedido en diciembre, ¿sí? 2024. El 2025 es porque corresponde a esta vigencia. El código que continúa un solo dígito es la curaduría. Como son 5, entonces... 1, la 3, la 4 o la 5. Exactamente. Perdón. Y los últimos 4 dígitos es el consecutivo que tiene la curaduría con respecto a esa licencia. Entonces podemos decir curaduría 2, 252 00001 al 9999, o sea, 9.999 licencias, que no creo que lleguen a todo eso, ¿no? Entonces ahí se ve el consecutivo, o sea, las primeras licencias del año pues podrán ser 0001. La primera Y la última 251 9.999. ¿Listos? Ese es el famoso CDU. Entonces, él o los responsables del impuesto de alineación urbana, él porque puede ser un solo propietario, los pueden ser varios propietarios, que son los responsables del impuesto de alineación urbana, quienes para nosotros los denominamos los titulares de la licencia, que son los obligados en materia tributaria, ¿sí? Esos titulares pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Ok? Pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser un constructor, una persona natural. El arquitecto se dedicó a hacer obras, ¿sí? Persona natural. No tiene cámara de comercio, pero él es autoconstructor. O puede tener una empresa, ya como persona jurídica. O todas las constructoras que conocemos, personas jurídicas. Entonces, estos titulares son los que tienen la responsabilidad de liquidar, presentar y pagar el impuesto, pero hay una condición, y es que deben estar registrados en la oficina virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda. Ajá. Y constatar la existencia del CDU. Cuando digo constatar es que sí, usted puede que está sacando una obra, le dieron el borrador de la licencia, ya identificó el código de alineación urbana, pero resulta que cuando usted va a liquidar y va a entrar a su oficina virtual, ese CDU no está asociado en su oficina virtual. Entonces, no está asociado ni al NIT ni a la cédula. Pues usted está dentro de su oficina virtual, ¿cierto? Usted está dentro de su oficina virtual, pero
no, no está dentro de la página, no está cargada el CDU, o sea, no puede liquidar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí se me quedó pegado La presentación. en la presentación, el mouse. Bueno, pero antes, para ilustrar a las personas, para estar en esa oficina virtual es necesario haberse inscrito en el registro de información tributaria RIT. Ya con eso puede habilitar su oficina virtual desde la página de la Secretaría de Hacienda. Pues los pasos que tenemos, ¿no? Los pasos que tenemos, los pasos que tenemos nosotros de registro en oficina virtual. ¿Ok? Se debe cumplir, porque si no tiene oficina virtual, tiene que solicitar la oficina virtual. De lo contrario, no va a poder liquidar el impuesto. Tiene que estar registrado. Tiene que ser el titular de la licencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros rastreamos a ese sujeto pasivo a través del certificado de atracción de libertad. Y en eso las curadurías no se equivocan, las curadurías son perfectas, digámoslo así, con respecto a esa información. ¿Y quién carga ese CDU a la oficina virtual de la persona? Lo tiene que, es una obligación, ellos la curaduría a través de un Excel reporta a la Secretaría de Hacienda para que se carguen esos CDUs en la plataforma, ¿sí? Y esos CDUs, como hay un responsable del impuesto, entonces a ese titular de la licencia es al que le queda cargado. Es más, si son varios propietarios, a los diversos propietarios que tiene esa construcción o que están en esa licencia, ellos les aparece el CDU. ¿Eso qué quiere decir? Que si son varios propietarios, no solamente el CDU es para uno solo, sino que el CDU está asignado a todos los titulares de la licencia. Y supongamos que la persona natural o la persona jurídica, cuando va a hacer la declaración de ese impuesto del de delineación urbana, no lo encuentra. ¿Qué puede hacer para que le carguen ese CDU a su oficina virtual? Cuando no aparece el CDU cargado en la oficina virtual, ¿qué puede hacer para que Hacienda le cargue ese CDU a la... Dame un segundito, tenemos una falla técnica aquí. Nos vamos con la presentación. Bueno, entonces, ¿cómo la inquietud? ¿Qué? Supongamos que Fernando Rubiano es el titular de la licencia y cuando él, antes de que se cumpla el plazo, ¿no? Porque si se le cumple, pues puede incurrir en una sanción, pero se mete a su oficina virtual y ve que el CDU no está cargado y ¿cómo puede hacer para que se lo cargue? Aquí hasta el momento no hay problema porque se liquida el impuesto. Ojo, está muy importante la observación. La curaduría le entrega un borrador de licencia. Ese borrador de licencia trae las características del proyecto arquitectónico y todos los datos de quiénes son los obligados, los titulares, su identificación, aparece los metros cuadrados que está solicitando de acuerdo al tipo de licencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese borrador de licencia que ya Hacienda recibió a través de ese Excel que envía la curaduría a Hacienda, cargan esos CDUs en la página, le va a llegar a cada uno, así como cuando usted va a pedir el impuesto predial, pues usted lo baja desde su oficina virtual, el de vehículo lo baja desde su oficina virtual, el de delineación urbana, por eso digo, hay que chequear que esté cargado. ¿Por qué? Si está cargado no hay problema porque usted ya puede hacer la liquidación con ese borrador de licencia, porque la curaduría no le va a entregar la licencia hasta tanto usted no le presente el pago, y ese pago, que es lo que vamos a hablar aquí más adelante, ¿sí? Puede ser una retención o puede ser una declaración definitiva, porque pues allá hay que tener en cuenta
efectivamente cuándo es que se presenta declaración y cuándo es que se presenta retención, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que tú llegas, ingresas a la oficina virtual y no encuentra su CDU. Usted es el titular, entró a su oficina virtual para liquidar el impuesto y ahí no está cargado el CDU. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe solicitarle a la Oficina de Registro y Gestión de la Información de la Secretaría de Hacienda el correspondiente cargue el CDU a través del correo institucional que tenemos, radicacionhaciendabogotá@shd.gov.co. ¿Qué tiene que anexar? Pues el PDF del borrador de la licencia, porque todavía no tiene la licencia que le debe entregar la curaduría. Entonces, anexa el borrador, que ahí es donde aparece el CDU. Y él no tiene que escribir el CDU, porque en Hacienda ya saben que el CDU está conformado por el número de radicación, ¿cierto? Y desde luego demostrar que usted es el titular de la licencia. Con esos dos documentos en PDF, la administración le debe cargar el correspondiente CDU. Bueno, ahora, ¿en cuáles casos se presenta retención y en cuáles casos ya se presenta la declaración como tal? Exactamente, eso es importantísimo. Es importante ¿por qué? Porque si yo presento un formulario de impuesto que no corresponde, ¿qué pasa ahí? ¿Tú qué crees que puede pasar en el procedimiento tributario? Usted presentó el formulario que no correspondía. Presentó el formulario que no correspondía. Claro que la curaduría es una pregunta tonta, ¿cierto? La curaduría le va a decir, ay, perdón, señor, pero suele pasar, es que aquí hay que abordar todo. Nosotros, recordemos que los grupos con que identificamos a nuestros contribuyentes son los cumplidos, los morosos, los inexactos y los omisos. Entonces, si yo presento una declaración que no es, pues estoy siendo omiso, a pesar de haberla presentado, pero en el formulario que no corresponde. Por eso es que es importante hablar de cuándo es que usted presenta un formulario de declaración y cuándo presenta un formulario de retención o anticipo del impuesto de alineación urbana. Porque es que este impuesto tiene dos momentos, factor tiempo, ¿sí? Pero cuando usted está pidiendo la licencia de reconocimiento, debe seleccionar declaración, no el formulario de retención. Incluso la página ahí le dice, ¿va a presentar retención o declaración? Entonces usted como que lo duda y bueno, no. Si es por primera vez, es una licencia de reconocimiento que no va acompañada con nada, solamente reconocimiento, ¿sí? Presenta el formulario de la declaración. ¿Y por qué declaración? Porque es que resulta que en delineación urbana esos dos momentos se dan que con las otras modalidades, obra nueva, demolición total, reforzamiento estructural, ampliación, modificación, etcétera, en las otras modalidades usted debe presentar el formulario de retención, porque usted presenta es un anticipo. ¿Sobre qué? Sobre un presupuesto de obra. Se dice, oiga, yo calculo que esto va a costar tanto. No, en el de reconocimiento no, porque la obra ya está terminada. En el de reconocimiento ya existe la edificación, entonces ahí usted presenta una declaración, que yo le digo que es la declaración final, o sea, el segundo momento que se hace en delineación urbana con las otras modalidades, antes de vencerse la licencia, usted presentó el formulario de retención y antes de los 2 años, ¿sí? Y otras condiciones que hay ahí, presenta el formulario de la declaración. Entonces mire cómo es diferente declaración a retención. En reconocimiento se presenta formulario de declaración, ¿sí? Y no como acontece en las otras modalidades, donde debe seleccionar retención, que es un anticipo del impuesto. Y en ese formulario de la retención, ¿qué sería lo importante que debe tener la persona antes de presentar esa declaración? O sea, ¿qué valores debe fijarse? Ya. Como todavía aquí, es que hay varias aristas que tiene el impuesto de alineación urbana frente al reconocimiento. El que acabé de hablar es reconocimiento. Reconocimiento es cuando ya la edificación existe. La edificación existe, ya dijimos cuándo es que le van a pedir, tráigame la licencia, ¿sí? Ya lo vimos. Entonces usted no se ve obligado a tener que hacerla por reconocimiento. Pero el reconocimiento puede ir solamente a reconocimiento.
En la modalidad de la licencia dice reconocimiento y más nada. Pero si en la modalidad de la licencia dice reconocimiento más otra modalidad que puede ser ampliación, que puede ser, recordemos que ya la edificación existe. ¿Qué opciones tengo? Ampliar, demolición parcial, no demolición total. ¿Qué más puedo tener? Reforzamiento estructural, ¿sí? Eso, o modificaciones internas de la edificación. O sea, tengo reconocimiento más otra modalidad. Por reconocimiento presento el formulario de declaración y por las otras modalidades presento el formulario de retención, ¿ok? Que son diferentes. El de retención te da 2 años durante la vigencia de la licencia, excepto cuando son obras nuevas que tiene 3 años, ¿sí? Entonces, cuando dice que en el caso de reconocimiento de construcciones en el Distrito Capital, la base gravable, que la base gravable pues es un término tributario, Técnico. sí, técnico. La base gravable es sobre qué monto voy a pagar el impuesto, es decir, ¿cómo hago yo para saber? Por eso es que en delineación urbana uno de los elementos es el presupuesto de obra. Presupuesto de obra. ¿De acuerdo? Entonces, esa base gravable será el resultado de multiplicar el valor de los metros cuadrados construidos. Pero perdóname un segundito. Es para efecto de liquidación del reconocimiento. Ojo, todavía no he pasado a la otra parte. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber qué debo pagar por el reconocimiento? Entonces hay que tener en cuenta que es el valor de los metros cuadrados construidos, no el valor de los metros cuadrados, el valor de metro cuadrado que tenga la revista X o el valor de metro cuadrado que tenga las empresas que venden ferreterías, etc. No, el valor de metro cuadrado que fije la Secretaría Distrital de Planeación. Planeación emite una resolución, incluso está en la parte inferior, sí, ahí resaltado, emite una resolución donde están los costos mínimos por metro cuadrado, predios residenciales y predios no residenciales, ¿de acuerdo? Entonces, con base en esos metros cuadrados, en esos valores que tiene determinada la administración a través de planeación distrital, ¿sí? Por los metros cuadrados, ahí sí ya pide el certificado catastral, porque Catastro sí le tiene calculado cuántos metros cuadrados tiene y le puede servir de soporte, de documento probatorio de que esos son los metros cuadrados que tiene la construcción. Lo multiplica por los costos mínimos por metro cuadrado, ¿sí? Y va a obtener la base gravable. Hasta ahí la base gravable. O sea, sobre qué es que voy a pagar, sobre qué monto. Eso es lo que entraría a reemplazar el presupuesto de obra, ¿sí? Por la tarifa. La tarifa puede variar, porque existen 2 tarifas, la del 1% y la del 2.6%. Entonces, miremos cuándo aplica la tarifa del 2.6 y del 1%. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna tarifa preferencial para las licencias de reconocimiento y en qué caso aplica? Sí, claro. Para los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones en el Distrito Capital de Bogotá. Ojo, mire lo que dice ahí. De soluciones exclusivamente habitacionales. O sea, predios residenciales. No cobija, porque no se puede malentender que esto aplica para los predios no residenciales, solamente para predios residenciales. Y ojo, en los estratos 1 y 2, esos predios, ¿sí?, de reconocimiento de estratos 1 y 2, la tarifa aplicable es del 1%. El resto de los demás actos de reconocimiento, la tarifa es del 2.6%. ¿Correcto? Y para obras nuevas, esas tarifas también. Obra nueva, correcto. O sea, otra modalidad. ¿Sí? Entonces ya vemos nosotros que para las otras modalidades se aplica una tarifa del 2.6 sobre el presupuesto inicial de obra. Recordemos que usted no sabe ya cuánto va a... Tiene un cálculo de decir, ok, bueno, listo, de acuerdo con los costos del mercado, la varilla, el cemento,
los ladrillos que necesito incorporar o las placas, no sé qué, etcétera, lo que requiere la construcción, más la mano de obra, ¿sí? Usted va a sacar un presupuesto de obra. Y sobre ese presupuesto de obra, a ese presupuesto de obra que para nosotros es la base gravable, usted le calcula el 2.6% y le da como resultado base gravable por tarifa en todos los impuestos, ¿sí? El resultado es impuesto. Base gravable por tarifa igual a impuesto. Entonces, presupuesto de obra tanto por la tarifa del 2.6, resultado, ese es el valor que por el 2.6, el resultado es el valor del impuesto que debe pagar. En las otras modalidades, ¿listos? Ojo, porque aquí tenemos algo importante que manifestar. Ese presupuesto de obra no es cualquier presupuesto de obra. Es decir, porque es que anteriormente, hace muchos años, como la ley del embudo, ¿no? Todo para mí, todo lo ancho para mí y lo corto para usted, lo más angosto para su merced. Entonces, lo ancho era que yo presentaba un presupuesto de obra irrisorio. Una obra de 300 metros cuadrados y colocaba, no sé, 3 millones, 4 millones de presupuesto de obra. Una cosa ridícula, ¿cierto? Esos correctivos se tomaron normativamente, aprobados por el Consejo de Bogotá, y se estableció que los presupuestos de obra no pueden estar por debajo al resultado que nos da de multiplicar los metros cuadrados que usted está solicitando en residencial, en residencial y no residencial, ¿sí? No pueden estar por debajo de los costos mínimos por metro cuadrado. Los costos mínimos que tiene planeación sí, previamente emitió por resolución. Sí, señor, exactamente. Cada 5 años planeación actualizada. Recientemente tenemos costos a partir del año 2025, o sea, duramos 5 años con costos mínimos. O sea, las últimas licencias que salieron en el 2024 salieron favorecidas, porque imagínate, mantener costos estándar sin procesos inflacionarios, pues usted que es economista sabe, todo sube año a año, ¿sí? Los índices de precio al consumidor, la inflación, etcétera. Nada de eso se cargó. O sea, esos costos fueron bajitos. ¿Sí me comprendes? Ya este año entramos con nuevos costos mínimos por metro cuadrado, pero pues no se acercan a los costos de la realidad del mercado. Me explico. Esos costos están, por eso dice mínimos, costos mínimos. Lo que la administración dice, hombre, sí, ¿qué nos interesa? ¿O qué le interesa a la administración? Que haya desarrollo urbanístico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a través de la industria de la construcción se mueve todo. Se mueve el empleo, etcétera. ¿Ya? Y también entra plática para sí, que los impuestos no sean una talanquera o una excusa para no desarrollar. Exactamente. Que sí, que el impuesto no sea pues una vaina que es imposible y no voy a poder construir porque esa vaina es tremendamente oneroso o la plata no me da. Entonces no tiene que ser accesible para que efectivamente exista ese desarrollo urbanístico. Ahora, anteriormente nos está explicando que ese impuesto, cuando es obra nueva u otras modalidades, tiene dos estadios, 2 etapas. Ah, sí, 2 momentos. ¿Cómo se aplicaría el primer momento en ese caso? Ok, el primer momento es: solicito mi licencia de construcción, ya olvidémonos de reconocimiento, estamos en las otras modalidades de licencia, pago el 2.6%, que es en un formulario de retención. Ojo, formulario de retención porque estamos hablando de presupuesto de obra. Una vez la licencia le da 2 años, obras nuevas 3 años, pero hablemos de 2 años, antes del vencimiento de la licencia, o yo terminé la obra antes de los 2 años, ¿cierto? El último pago de abono en cuenta lo debo tener yo presente, ¿sí? Para poder liquidar el momento final. Y entonces ahí sí yo traigo a valor presente los costos ejecutados de obra. Costos ejecutados de obra. Lo comparo contra el presupuesto inicial. Mi presupuesto inicial era de 300 millones, ¿sí? Costos ejecutados de obra, 300 millones. Pues sencillamente, si yo tengo el 2.6 sobre 300, no hay diferencia. En el formulario de la declaración tengo los mismos 300 millones, pero lógicamente no pago impuesto. No pago excedente. No pago excedente, porque ya los pagó y en el formulario los va a retener, los va a deducir del formulario final de la declaración. ¿Ok? Entonces valor a pagar 0. Pero fueron 300 millones de presupuesto.
Me fui a 500 millones de pesos de presupuesto. Ahí tengo una diferencia de 200 millones, presupuesto 300, costos ejecutados 500, diferencia entre 300 y 500, 200 millones. Sobre la diferencia, la tarifa es del 3%. ¿Ok? Comencé con 2.6 en retención, termino con costos ejecutados de obra, diferencia entre costo ejecutado de obra contra presupuesto, esa diferencia, ese monto, 300, 500, 200 sobre los 200, aplicó el 3%. Se lo sumo, ojo, se lo sumo al impuesto inicial que me dio en el presupuesto. 300 millones por 2.6 me da 7 millones 200, ¿cierto? 300 millones por 2.6, 6 por 3, 18, 7,800. 7 millones 800 fue el impuesto. Diferencia, a 500 millones me fui, diferencia 200 millones por 2.6, 5 millones 200, más 7,800. ¿Pero no sería el 3? No, al 3. Los 200 es 3. Sí, al 200 es el 3. Ah, perdón, sí, gracias. 200 por el 3%, 200 millones por 3, 6 millones, ¿cierto? No, 4. 200 por 4 3, no. No, 200. Sí, son 4 millones. No, 200 al 3. 6 millones. 6 millones. Más 7,800 de iniciales, 13,800. Ese es el impuesto total que debo tener en cuenta para la declaración final, porque yo me los voy a deducir en la retención. Entonces terminaría pagando los 6 millones de pesos. Siempre y cuando presente las declaraciones dentro de los términos antes de los vencimientos de la licencia. Las licencias que traen una fecha de expedición y una fecha ejecutoria. Nosotros tenemos en cuenta la fecha ejecutoria y adicionalmente le damos un mes uno dice de gabela, ¿no? Un mes adicional para que efectivamente no tenga esos contratiempos en la liquidación. Bueno, ¿y qué pasa cuando se cumple ese tiempo de la licencia y no alcanzó a terminar la construcción? Excelente pregunta. Sí. Saqué mi licencia. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Gracias por esa pregunta, porque ahí normalmente es que el tema de la tributación es muy simpático. Y es, así como dicen, hay un término por ahí popular. Una cosa piensa el burro y otro el que lo están jalmando, ¿cierto? Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que la norma tributaria me dice. Entonces, ¿qué sucede? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Es lo que nosotros denominamos la planeación tributaria. ¿Sí? Yo solicito la licencia, sé que tengo dos años y suele acontecer porque las personas dejan vencer los 2 años para declarar. ¿Por qué? Porque uno se pone en los pantalones del contribuyente, ¿sí? Entonces uno dice, como contribuyente, pues lógicamente las personas no saben del impuesto, desconocen este tipo de situaciones, por eso es que es importante estos diálogos, ¿sí? Con la ciudadanía para que comprendan, ojo, sí, hay unas obligaciones. Todos tenemos derechos, pero hay obligaciones, y la obligación es que antes del vencimiento de los 2 años debo presentar la declaración. Pero ¿qué sucede? Si usted le pregunta, las empresas, aunque también se les olvida porque no son juiciosos con la planeación tributaria, ¿sí? ¿Qué diremos de las personas naturales? Una persona, no quiero aquí mal calificar ni que me vayan a malentender cuando yo digo que estrato 1, estrato 2, pero si yo hice mi construcción en estrato 1, ustedes de lo que menos se va a preocupar es decir, ¿y que se venció la licencia a los 2 años? No. Usted está pendiente de otras necesidades, ¿sí? De su casa, de los chinos, de la universidad, del colegio, de la comida, etcétera. Pero el impuesto se pasa por alto. Y uno le pregunta a las personas, porque eso suele pasar. Oye, pero ¿y tú por qué no presentaste la declaración final? No, si es que yo ya pagué mi impuesto, yo ya pagué. Sí, es verdad. Pagó, pero un anticipo. ¿Por qué? Porque nos fuimos con presupuesto de obra. Y la norma dice que antes del vencimiento de la licencia debo presentar la declaración final. Yo le denomino declaración final, ¿sí? Que es la que se va con costos ejecutados de obra, menos ahí sí su presupuesto y lo que usted tenía estimado para hacer el respectivo pago. ¿Sí? Entonces
hay que tener mucho cuidado. Antes de que se venza la licencia, yo tengo varias opciones. Una, pedir prórroga de la licencia. Hay que tener cuidado con esto. Yo pido mi licencia y pido una modificación de licencia. La modificación de la licencia no amplía términos de la licencia. Ojo, repito. Una modificación de licencia no amplía los términos de la licencia. Ojo, porque hay personas que creen que yo saqué la licencia en el 2024, se vencía en el 2026 y antes del 2026 me dio para hacer unas modificaciones del proyecto arquitectónico. Eso no quiere decir que se corrió 2 años más o un año más. No, ojo, no. Para que corra un año más debe pedir una prórroga, ¿sí? Y pídalo con unos 2 meses de anticipación antes de que se venza la licencia para que no tenga dolores de cabeza. ¿A quién le pide esa prórroga? A la curaduría. Todos ante la curaduría, ¿de acuerdo? Porque es la que emite el acto administrativo dando facultades para que esa obra efectivamente se prorrogue. Pero si usted no pide la prórroga y dejó vencer la licencia y no nos declara, pues usted es omiso. Y cuando vaya a presentar la declaración, debe pagar sanción de extemporaneidad. Ahorita sacamos un paquete de emplazamientos para declarar, precisamente por eso. Y que uno le pregunta a las empresas, no, es que a mi contador se le olvidó que eso había que presentarlo. O a nosotros eso lo echamos en saco roto. Pues sí, uno sabe que tienen muchas necesidades de muchas cosas los empresarios, pero deben tener unas alertas, digo yo, no sé, en planeación tributaria que les permita determinar, pues diga usted, estas grandes constructoras que no es una obra que hacen en Bogotá, hacen muchísimas, deben tener en el área de sistemas una persona que esté pendiente de cuáles son los vencimientos de las licencias para o tomar la decisión de pedir prórroga. Usted puede pedir hasta una segunda prórroga, o sea, se va 2 años más un año más, una segunda prórroga más otro año más, allá llevamos 4 años, una revalidación, 1 año más, 5 años. Usted tiene las herramientas normativas, ¿sí?, para no quedar como no cumplido ante la administración tributaria con respecto a la declaración. Ahí tiene unos haces bajo la manga para pedir prórroga, revalidación, etcétera, y no verse colgado con sanciones de extemporaneidad ni intereses que hayan ocurrido. No, si usted está actuando dentro de los términos, no tiene ningún tipo de inconvenientes con la administración. Si un empresario o una persona natural quiere construir vivienda de interés social, ¿ese impuesto de delineación urbana tiene alguna especificidad con ellos? Sí, lamentablemente no lo tenía aquí en la presentación, pero las viviendas de interés social, recordemos que en Bogotá nuestro tope es de 135 salarios mínimos, o las autoconstrucciones que no sobrepasen los 135 salarios mínimos están exentos, no excluidos, exentos del impuesto de delineación urbana. ¿Qué quiere decir exentos? Que cumple con el deber formal, más no con el deber sustancial. Es decir, debe cumplir con la presentación de la declaración del impuesto, porque es exento. ¿Listos? Presenta la declaración, pero no está obligado a pagar las viviendas de interés social. Ok, perfecto. Entonces, como dijimos, esta fue la continuación de la sesión anterior donde se habló de cuáles son los trámites que se deben realizar en Bogotá para hacer una construcción legal. ¿Tenemos preguntas? Bueno, muy buenas tardes para ustedes, doctor Fernando, doctor César, gracias por acompañarnos. Tenemos una pregunta, y más que una pregunta es contestarla de forma resumida. La pregunta es, ¿qué es el impuesto de delineación urbana? Así, muy resumidamente, ¿qué nos podrían decir? El impuesto de delineación urbana viene asociado a la expedición de una licencia de construcción. El impuesto viene asociado a la expedición de una licencia de construcción. Si usted no saca licencia, pues no paga impuesto, sería pirata. Pero como es formal y como usted contribuye con la ciudad y no quiere tener problemas con la localidad ni con que le vayan y le coloquen un aviso, un sellamiento de la obra. Ya vimos en la sesión anterior las consecuencias que se tienen de construir sin licencia. Entonces, eso es, el impuesto de delineación es el pago por solicitar una licencia de construcción, en cualquiera de las modalidades.
Muy bien. Vendría a ser entonces eso que yo tengo que pagar para poder iniciar, para poder sacar mi licencia de construcción. Para poder desarrollar su proyecto arquitectónico. Así es. Listo, entonces muchas gracias, profesor Fernando, a la U Republicana Radio por habernos permitido este espacio en el cual hemos dado unas luces acerca de qué es el impuesto de alineación urbana, cómo construir legalmente en Bogotá y cómo contribuir con la ciudad. Y en efecto, dar unos consejos útiles para aquellas personas que tienen la idea de hacer una construcción, pero no saben cuáles obligaciones tienen que cumplir. Entonces, una vez más, este espacio queda en la página de U Republicana Radio, en más videos, y además pueden encontrar más videos educativos en los cuales desarrollamos temas interesantes acerca de la tributación en Bogotá. Muchas gracias a la emisora, muchas gracias a la Facultad de Contaduría de la Corporación Universitaria Republicana, y pues estaremos viéndonos en próximas oportunidades para más espacios interesantes de tributación en Bogotá. Muchas gracias. Muy amables a todos, gracias a la universidad, a Republicana Radio, por abrirnos este espacio de divulgación tributaria. Buena tarde. A ustedes gracias, por supuesto, por acompañarnos en estos espacios con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en estos podcasts. Si recién llegas a esta transmisión, estuvimos charlando acerca del impuesto de delineación urbana y lo que se necesita para solicitar una licencia de construcción en Bogotá. Siga conectados con nosotros, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.